Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de noviembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Muy bien, pues las espadas están en alto. Por fin hemos llegado al 8 de noviembre, o mejor dicho, al primer martes después del primer lunes de noviembre, que las elecciones en Estados Unidos desde hace como cosa de siglo y medio se celebran siempre en esta fecha, ¿no? Por eso no es siempre el 8 de noviembre, es el primer martes después del primer lunes de noviembre. Esto es así por el calendario agrícola, obviamente, cuando esto se empezó a hacer, no sé el año exacto, pero debió ser en torno al año 1850, antes de la Guerra Civil, desde luego, y se hizo por eso. Es una fecha, noviembre, para los agricultores, para las sociedades agrarias en las que ya se ha hecho la recogida y en cambio todavía no han empezado los fríos severos del invierno, y esa es la razón por la que se celebran. Es decir, que tiene toda la lógica del mundo. Y los norteamericanos, que no dejan de ser gente tradicional a pesar de tener un país más o menos nuevo, muy joven, pues estas tradiciones las cuidan muchísimo. Bueno, el tema es que una parte de los norteamericanos, de los estadounidenses, ya ha votado. La otra votará hoy, estará votando hoy, pues en cuanto abran allí los centros de votación, los colegios electorales, ¿no?, que llamaríamos en España. Esta madrugada, ya en hora europea quiero decir, y en la noche de los Estados Unidos, sabremos los resultados. Las encuestas por ahora dan ganadora a Hillary, pero hay motivos fundados para sospechar que quizá esta vez las encuestas se equivoquen. Entre tanto, en lo que sabemos los resultados, pues el mundo, en los Estados Unidos y el mundo, se divide en dos bandos irreconciliables. O Clinton o Trump o Clinton. Las portadas de los periódicos españoles de ayer eran un auténtico poema. En favor de Clinton todas, por supuesto, o casi todas, o alguna excepción contada, pero el resto eran todas claramente a favor de Clinton, algunas de una manera tan descarada que parecía que eran inserciones publicitarias del Partido Demócrata. Vamos, que si realmente fuesen unas elecciones en España, aquí no tendríamos, de verdad, si en lugar de Hillary Clinton presentarse a las elecciones en Estados Unidos, se presentase aquí, a los medios les daría la vergüenza hacer una campaña tan descarada. Pero bueno, parece ser que se han roto todos los diques de la vergüenza periodística, se han roto durante estas elecciones, y ya el apoyo descarado a uno de los candidatos por parte de los medios en Estados Unidos, lo he comentado en más de una ocasión en la Contracrónica, ha sido grandísimo. Prácticamente todos, con alguna ligerísima excepción y por supuesto limitada a Internet, en el resto todos han prestado su apoyo descarado o descaradísimo a Hillary Clinton. Es decir, que si gana Trump, que podría ser que ganase, va a ser un caso único en la historia, porque nunca antes un candidato había ganado con todos los medios. Podía haber ganado con algunos o muchísimos, pero no con todos los medios en contra. El hecho es que, a pesar de que estamos, o está todo el mundo dividido, ¿no?, o es claramente trumpista o es claramente clintonista, el hecho es que a muy poca gente le gustan los candidatos. Esto ya lo comentaba ayer y lo he comentado en más de una ocasión, ¿no? Pero luego es curioso que los defienden como si les gustasen. Cabe la posibilidad también de quedarse en tierra de nadie. Eso sí, lo digo por si no lo sabíais, que no hace falta defender a ninguno de los dos. Esa tierra de nadie es la que estoy yo. Por prudencia y honradez intelectual, básicamente. A los que no estamos ni con uno ni con otro, nos estáis llamando de todo, eso sí, o nos están llamando de todo. Que los unos, que si en realidad defendemos a Hillary. Bueno, es que no decís esto, que o atacáis a Donald Trump porque defendéis a Hillary, aunque luego también hacéis algún ataque que otro a Hillary Clinton. Los otros, que estamos haciendo el caldo gordo a Trump y que, que realmente lo que queremos es que gane Trump, pero que, bueno, en fin, ya sabéis, no hace falta que todos los que estáis en mi situación conocéis cuáles son los problemas a los que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Especialmente estos últimos días, cuando la campaña ya se ha acelerado. Otros directamente nos acusan de decir que esto nos hace sentir mejores personas. Claro, como no te mojas, pues te sientes mejor y te sientes moralmente superior a los demás, que sí que nos estamos mojando y tal. Pero no, al menos en mi caso no es ninguna de las tres cosas, ninguna. De hecho, lo absurdo es tener que elegir. Sinceramente, y más en unas elecciones que ni siquiera nos pillan, yo no voy a votar, y aunque quisiese votar tampoco lo podría hacer porque no soy norteamericano. Es decir, eso realmente es lo que me parece absurdo, tenerte que
especialmente desde un país tan lejano como España, pero vamos, aunque fuese México, aunque fuese Canadá, en un país extranjero, tener que tomar partido de la manera en la que se ha tomado, sobre todo la última semana o las últimas 2 semanas. Estamos hablando de tener que elegir entre 2 males, especialmente cuando no hay ninguna obligación de elegir, como es el caso. Es decir, lo mismo un poco que las elecciones de España, con la diferencia de que allí sí podríamos tener una obligación, aunque fuese remota, de tener que elegir. Bueno, nos pilla más de cerca. Pero aquí estábamos un poco en las mismas, hace unos meses, ¿no? Es o Podemos o Partido Popular. Tienes que estar en un lado o tienes que estar en el otro. Realmente fue complicado y como hubo 2 elecciones seguidas, con una diferencia de tiempo muy breve, de solo 6 meses, pues costaba explicarlo, ¿no? Es que mira, a ver cómo te lo explico. No me gusta nada Podemos, pero es que tampoco me gusta el PP. Pero bueno, puede ser, pero ¿quién quieres que gane? Que no quiero que gane ninguno. Ahora, si me pones a elegir cuál de los dos quiero que pierda, pues sí, eso lo tengo claro. Y además hice ya en su momento, en junio, antes de las segundas elecciones, un podcast al efecto. Es decir, ¿cuál de los partidos de los que se presentaban me gustaría que perdiese? Porque en este tema yo sí he mostrado cuáles son mis preferencias. ¿A cuál votaría yo en el caso de que fuese norteamericano, que no lo soy, y fuese a votar, hubiese decidido votar? Mi candidato favorito es Gary Johnson, que es el candidato del Partido Libertario. Ahora, no tiene ninguna posibilidad, es como decir que vas a votar al Pato Donald. No, pues que el Pato Donald no se presenta, Gary Johnson sí, es la diferencia. Bueno, y además va a tener, este año los libertarios, preparé ya una contracrónica hace unos meses sobre el momento libertario y de cómo iban a hacer probablemente un récord, según decían las encuestas y según se respiraba un poco en las ciudades norteamericanas. Pero bueno, si me ponéis entre Trump y Clinton, pues yo sinceramente prefiero que pierda Trump. Lo dije hace 3 o 4 meses, no me acuerdo, cuando hice la primera contracrónica sobre el tema electoral norteamericano, que fue cuando ya salieron elegidos ambos, nominados de sus respectivas convenciones. Y lo dije por una razón sencilla, porque creo que Clinton es el diablo que ya conocemos, lo he dicho en varias ocasiones. Es decir, que mojarme sí que me he mojado, lo que no hago es beberme la bañera, que es lo que está haciendo mucha gente en las últimas 2 semanas, ya sea a favor de Trump o a favor de Clinton. Pero claro, de ahí a defenderlos, una cosa es decir, hombre, puestos a elegir, me gustaría que perdiese este o que perdiese el otro. Vamos, de ahí a defenderlos o a apoyarlos, pues hay un trecho que a mí me parece, sinceramente os lo digo, me parece insalvable. Porque, a ver, hoy por hoy, defender a Trump, y empiezo por Trump, pero podría empezar por Hillary, es dar por bueno que el Partido Republicano se ha convertido en algo así como una cueva de macarras mayameros, que es a grandísimos rasgos lo que es Donald Trump y todo lo que le rodea. Y además no ha cambiado en absoluto durante la campaña. De hecho, su fórmula maestra la ha ido perfeccionando. Todo ese Trump de las primarias, no voy a decir que se ha multiplicado por 2, pero casi durante la campaña, suponiendo que eso le funcionaba bien. Es decir, digo de macarras mayameros sin ofender a los mayameros de ninguna manera. Quizá porque lo que más cerca nos pilla a los españoles, vamos, como de macarras de Queens, que es exactamente el distrito de Nueva York del que viene Donald Trump. Es decir, de macarras obsesionados con la televisión, con la celebridad y la fama, con el patriotismo rancio, y que además están por una creciente intervención estatal. Claro, ¿o acaso el programa este de infraestructuras que se trae Trump bajo el brazo, de construir América y tal y cual, no es socialdemócrata y de arrochón? No, pues que va a bajar los impuestos aquí y allá. Ya lo expliqué en su momento cuando analicé el programa económico de Trump, que no se sostenía, que tenía una rebaja fiscal que luego no se sostenía con el capítulo de gasto, que va a ser mucho más alto, por no hablar de sus medidas migratorias y el coste que iban a suponer a los Estados Unidos, pero bueno. ¿O acaso no es una locura el muro ese que repite siempre que puede y que se ha convertido en uno de los... el muro con México, quiero decir, en uno de los protagonistas de la campaña? Pues bien, ¿no es una locura ese muro que rompe con la filosofía sobre la que se fundaron los Estados Unidos de América? Esa filosofía que tanto nos gusta a los liberales. O sea, la del poema, no sé si habéis estado en la Estatua de la Libertad en Nueva York, pues en la base de la estatua hay un poema muy bonito, el que dice aquello de dadme vuestros rendidos, dadme a vuestros pobres, a vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad. Eso cuando uno lo lee, pues le conmueve.
Pues bueno, aquí además por ahí pasaban los emigrantes. Ahí llegaban, iban directos a Ellis Island, que es donde los clasificaban y ya los mandaban para el país, ¿no? De verdad, si el republicanismo rompe con eso, rompe con esas ideas de Estado pequeño, de imperio de la ley, de fronteras más o menos abiertas, de país de acogida, sinceramente por mí que se vaya a la mierda el republicanismo. Se parecerá muchísimo a lo que fue el Partido Demócrata Histórico, por cierto. Bueno, y ya como español, es decir, como ciudadano de un país aliado de los Estados Unidos desde hace más de medio siglo, pues tampoco quiero unos Estados Unidos aislados y encerrados en sí mismos, que teman al comercio y se olviden de las cosas del mundo. Yo como español ya, aunque no fuese a pisar los Estados Unidos el resto de mi vida. En ese caso, de que no fuese a ir. No voy a volver a Estados Unidos jamás. Que no es el caso, pues quiero volver a los Estados Unidos porque es un país que me gusta mucho. Pero si no fuese a ir, que exclusivamente voy a padecer los Estados Unidos desde fuera. No, pues en ese caso, con más razón, este tipo lo primero que quiere hacer es, al margen de todas estas historias que tiene de replegarse y tal y cual, cargarse, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio Transatlántico, que no es el mejor tratado del mundo, pero desde luego es mejor que lo que hay. Bueno, pues de hecho, quiere cargarse el del Pacífico, el del Atlántico, no se firmaría jamás. Digamos así, por resumirlo, que apoyar a Trump es apoyar que el Partido Republicano pierda todo lo bueno que tenía. Que no era todo, pero el Partido Republicano tenía cosas muy chulas y cosas que estaban muy bien. Es decir, los republicanos no necesitan a Trump. De hecho, necesitan olvidarse de él cuanto antes. Necesitan otro Reagan o otro Eisenhower, si me apuráis, y sois más tradicionales. Pero por favor, no ese delirio con tupé, que es un ser directamente ridículo las más de las veces. No lo sé, quizás sea mejor esperar 4 años y que el partido vuelva sobre sus raíces. Claro que todo esto que os digo, y que os lo digo tan convencido porque es que lo estoy, nos podría llevar a pensar que quizá lo mejor es apoyar a Hillary Clinton. No. La cosa no va por ahí. Porque lo fácil es pensar de si me haces este retrato de Donald Trump, que es un retrato rapidísimo, pues lo que permite la duración del programa y de los bloques del programa, me estás diciendo entonces que Hillary es buena, aunque solo sea por contraste. Es un poco como lo ha entendido ahí mucha gente, ¿no? Vamos a votar a este o vamos a votar a esta porque es que este es muy malo. De hecho, es el mal personificado. No, de ninguna manera, para nada. Es decir, que no guste uno no significa tener que votar al otro. Voy de nuevo al caso de España con Podemos y el Partido Popular. No es que, fíjate, el Partido Popular con la corrupción y que si Bárcenas y que si tal. O, fíjate, Podemos, que están pagados por Venezuela, Irán, y además pues van a montarse aquí un régimen bolivariano, entonces nos tenemos que ir todos corriendo a votar a Montoro. No, por favor, una cosa es que no me guste, que vaya a venir aquí de ministro de Hacienda, pues qué sé yo, Pablo Iglesias. Bueno, Pablo Iglesias sería mucho más que ministro de Hacienda, pero bueno. Pero eso no significa que me guste Montoro y que tenga que apoyarle y defender a Montoro. Podría considerar, llegado el caso, de que Montoro es el mal menor. Punto, nada más. Pero de ahí a tenerle que apoyar. Y pasa lo mismo con Hillary. Que no te guste Trump no significa que tengas que apoyar a Hillary. Que es probablemente lo más repugnante de la política americana. Con vida, quiero decir. Lo había más repugnante, pero ya se ha muerto o se ha retirado. Y además es algo así como la punta de lanza del progresismo yanqui, que es bastante más tóxico que el progresismo europeo. Con la ventaja para los norteamericanos que estas ideas que salen de las universidades gringas básicamente son ideas de exportación. Las universidades norteamericanas exportan ideas pésimas como, no lo sé, La Rioja exporta vino, una cosa así. Muchas ideas que no se aplican nunca en Estados Unidos, pero que terminan aplicándose en Europa o en Latinoamérica. Eso es muy habitual. En estos últimos días en España se ha estado hablando mucho de Naomi Klein, que de hecho no es norteamericana, creo que es canadiense, pero bueno, lo mismo da que me da lo mismo. Esta mujer creo que ha tenido bastante más fama a este lado del Atlántico que al otro. Y sus ideas, las más de las veces descabelladas, han tenido
muchísima influencia aquí, especialmente entre los políticos. El libro este de la doctrina del shock, desde hace muchos años ya, vamos, yo lo leí, pues, no sé, hace 15 años por lo menos. No hay izquierdista que no haya leído ese libro. Vamos, digo, Naomi Klein como puede decir cualquiera. Ya sabéis lo que pasa aquí cuando hay Oscars o los documentales estos de Roger Moore, que tuvieron más éxito en Europa del que tienen en Estados Unidos. Bueno, pues la punta de lanza de todo eso es Hillary Clinton. Podría haber sido Bernie Sanders, pero como Bernie Sanders perdió las primarias, pues ha pasado todo. Toda esa legitimidad ha pasado a Hillary Clinton. De hecho, Sanders apoya directamente a Hillary Clinton. Y además de eso, además de cuestiones puramente ideológicas, que no comparto en absoluto, pues es un ser corrupto e inmoral. Pero corrupto e inmoral hasta unos extremos tremendos, insoportables. Pero ojo, no en mayor medida que Trump, ¿eh? En la parte, digamos, propiamente de la corrupción o de la corrupción moral, no es mucho más corrupta que Trump. De hecho, su corrupción y su inmoralidad es la misma. Con la diferencia de que Trump se ha dedicado a la política, de que Hillary se dedica a la política y Trump a los negocios. Nada más. Por lo tanto, lo que tenemos es más vista. El daño que ha hecho ha sido mayor el de los Clinton. Pero cuando dicen, no, es que Trump ha sido un empresario ejemplar, no ha sido, o nunca jamás fue un empresario ejemplar, nunca en la vida. Vamos, no tengo tiempo de detenerme en la biografía de Donald Trump, pero no lo fue. Tampoco voy a decir que fuese un pirata, pero no es precisamente un tío que puedas decir de una moralidad intachable. Siempre ha estado metido en líos legales, etcétera, con 1000 problemas de todo tipo. Los dos, de hecho, son igual de ignorantes en las cuestiones básicas, especialmente en las cuestiones relacionadas con la economía. Diréis, no, pero Trump sabe mucho de economía porque es empresario. No. Saber mucho de economía no es ser buen empresario, en absoluto. Puede ser un empresario excepcional y no tener ni puñetera idea de economía. Pasa, de hecho, bastante a menudo. Esto creo haberlo dicho aquí ya en más de una ocasión. Lo de Hillary Clinton directamente es que es una ignorancia oceánica. O peor todavía, que sabe exactamente lo que no tiene que saber. Son también igualmente autoritarios, ambos. No hay más que ver las formas que se gastan, lo cual tiene cierta lógica. Han estado los dos siempre muy arriba. Uno en sus propios negocios, que han sido muchos, algunos exitosos, otros no tanto. Y la otra siempre en el machito. Cuando hice hace meses el perfil sobre ella, pues os contaba que Hillary Clinton lleva politiqueando desde hace 40 años. Y es que lleva politiqueando desde hace 40 años. Desde que llegaron ella y su marido al gobierno del estado de Arkansas. Pues entonces no ha parado. Como diríamos en España, no se ha bajado del coche oficial. Y es que no se ha bajado del coche oficial. Pues luego sus formas privadas, su propio universo simbólico, sus manías personales, las más de las veces persecutorias. Y respecto a Trump, ¿qué queréis que os diga? ¿Que es un tipo autoritario? Obviamente. De hecho, tiene hasta ciertas formas de matón, de que no se le puede llevar la contraria y tal. Esto ya se dejó ver cuando fueron las primarias, el Partido Republicano. Si buscáis en YouTube algún debate de los que hubo entre los candidatos de las primarias, pues que estaba Carson, estaba Rubio, Cruz, Jeb Bush y todos estos, la manera en la que los trataba y eran sus compañeros de partido, ¿no? La manera en que los cortaba y tal. O sea, bueno, este tipo. En fin, que votar a Trump es como algo así como comprar un coche de segunda mano averiado. Esta comparativa la oí el otro día en la tele americana. Sabes que votar a Hillary es exactamente lo mismo. Clavado. Solo cambia, si es que cambia algo, el color, que ni creo. Que lo más que cambia es el tono. Es decir, los dos van en el mismo color de distinto tono. Ni siquiera el modelo. Exactamente el mismo modelo de coche. Caray, no es casual que los Clinton y los Trump fuesen tan amigos hasta hace unos pocos meses. Han circulado muchas fotos que habréis podido ver. Y si no las habéis podido ver, podéis buscarlas. Hoy no hay secretos. En las que se les ve departiendo alegremente hace no tanto tiempo. De hecho, los Trump eran financiados, o Trump financiaba las campañas de Clinton tan a gusto. Pertenecen al mismo mundo. Son de la misma edad. Solo cambia el sirope que le han puesto al programa
político y al programa económico. Pues uno es un poco más dulce y el otro un poco menos. Vamos, yo personalmente creo que estas elecciones están perdidas. Perdidas, por supuestísimo, para la causa de la libertad y para el sentido común. Están perdidas. Con dos candidatos que son lamentables, los miremos desde donde los miremos. Por más que queramos sacar algo bueno, nos cuesta. Si te pones, pues algo bueno sacas. Si te pones a ver un programa político, estaba leyendo en Univisión ayer por la tarde los highlights, ¿no? Los puntos principales de los programas de ambos candidatos, y decía, bueno, pues algunas cosas son razonables, pero evidentemente hasta si miramos el programa político del Partido Socialista Unificado de Venezuela, algo nos parecerá razonable. Eso no significa absolutamente nada. Pero ojo, que estén perdidas no significa que no importa quién gane. Importa mucho. O mejor dicho, importa más quién pierda. Porque si gana Trump, podría optar a la reelección. No lo olvidemos, el año 2020. Cuando tú has ganado las elecciones, tienes la prerrogativa de poderte presentar otra vez. Es decir, no se celebran primarias. Y entonces el Partido Republicano aplazará su necesaria reforma, pues sin día ya 4 años más. Dios sabe cómo va a llegar. Oye, y idem con Hillary, la misma historia. Y el Partido Demócrata. Es decir, cada voto que se le eche hoy a Trump es un voto que se le está quitando a, qué sé yo, a Ben Carson, por ejemplo, o a Rand Paul, dentro de 4 años. Mientras que si Trump pierde, pues se puede poner el partido a reconstruirse para reconstruirse de verdad. Tiene 4 años para hacerlo y presentar dentro de 3, el año 2019, que está ahí a la vuelta de la esquina, presentar pues un abanico de candidatos que estén bien. Del que salga un tío, una tía potente. Que diga, bueno, pues oye, si no un Reagan, pues algo que se le parezca. En fin, que parafraseando, creo que fue Unamuno quien lo dijo en la Guerra Civil, gane quien gane, los Estados Unidos pierden. Y sin salirnos de Estados Unidos, en el programa de ayer cometí un error imperdonable, la verdad. Me di cuenta de que lo había cometido nada más terminar de grabarlo. Dije, caray, he dicho esto, pero claro, no me voy a ponerlo a grabar otra vez. De hecho, ya lo tenía completamente editado. Dije, bueno, ya se darán cuenta los oyentes y me afearán el error, o por lo menos me advertirán del mismo. Efectivamente, se ha llenado todo de comentarios diciéndome que no sé si decía yo exactamente que nunca antes se había producido, que no había segundas oportunidades en las elecciones en Estados Unidos. Es decir, que si perdías una vez ya, las posibilidades de que te diesen una segunda oportunidad eran remotas o directamente imposibles y que nunca se había producido. No era cierto. A Nixon, nada más recientemente, estamos hablando del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, Nixon fue en el año 60, perdió por poco, y luego ya fue en el 68, en unas elecciones que fueron muy convulsas, las del año 68, pues ya sabéis, con toda la movida aquella de la guerra de Vietnam y tal. Entonces esa vez ya ganó. Luego Nixon saldría de la Casa Blanca por el Watergate unos años después. No conseguiría terminar su segundo mandato. Las elecciones del 72 las volvió a ganar. Bien, ha habido varios, que me lo habéis recordado, y también me ha mandado un mensaje, uno de los oyentes, Gonzalo Ceballos, para recordármelo y hacerme esta precisión. Buenos días, Fernando. Soy Gonzalo, oyente y vecino tuyo. Te quería hacer una precisión sobre tu podcast de las elecciones americanas de hoy, lunes 7 de noviembre. En él mencionas que nunca ha habido un candidato en la historia de Estados Unidos que se haya presentado una vez, haya perdido y haya vuelto a presentarse. Pues esto no es verdad, porque Richard Nixon se presentó en el año 60 y perdió con Kennedy, y posteriormente se volvió a presentar en el año 68 y ganó y se convirtió en presidente. Así que ahí va la precisión. Un abrazo y enhorabuena por tu programa. Pues sí, Gonzalo, tienes razón, ya está. Ya sabéis esto que os digo, el que tiene boca se equivoca, y cuando hablas pues te pones, y aunque sepas una cosa pues se te puede olvidar, como fue el caso mío ayer, nada más. Bueno, que no es muy habitual, en Estados Unidos no es muy habitual lo de las segundas oportunidades, es decir, que no se da lo de aquí. Que Rajoy lo intentó en 2004 y después en 2008, volvió en 2011 y ya ganó, pero es que en el caso de que hubiera perdido en 2011 estoy seguro que lo hubiera seguido intentando. El caso de Aznar perdió en el año 89, perdió en el año 93 y después la tercera ya fue la vencida en el año 1996. Es decir, aquí los fracasos, como los partidos funcionan de manera muy diferente,
pues se toleran. Puede uno empalmar las derrotas, o un caso más reciente todavía, el de Pedro Sánchez en el PSOE, que le han terminado sacando, pero no por perder, sino porque quería llegar a un acuerdo con otros. Pedro Sánchez se presenta a las del mes de diciembre, pierde no sé cuántos diputados y se vuelve a presentar a las de junio, y en el caso de que hubiera habido elecciones en diciembre, es decir, las terceras en un año, él quería presentarse otra vez. Es decir, esto en un sistema como el americano es más complicado de hacer. Es tan complicado de hacer que cuando sucede es reseñable. Muy bien, pues con esto ya sí que sí, termino lo de los Estados Unidos y vemos así muy brevemente una Podenoticia. ¡Epa! Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. La Podenoticia de hoy tiene que ver con el juicio a Guillermo Zapata, que empezó ayer de nuevo en la Audiencia Nacional. Es un juicio que o es un caso, mejor dicho, que ya se ha archivado 3 veces y se volvió a reabrir. Y ayer volvió. Estuvo algo en los medios. Lo que pasa es que las elecciones americanas se están comiendo todo el espacio informativo. Y yo la verdad es que lo que quiero comentar, porque no sé si lo había comentado antes, aquí en La Contracrónica. Este programa está llevando mucho tiempo, es decir, empecé a hacerlo en el mes de febrero, y entonces no sé si me ha dado la oportunidad, porque claro, llevo poco tiempo, pero es que he hecho ya 200 y pico programas, entonces no sé si alguna vez lo he comentado. La historia esta de Guillermo Zapata, a mí me parece, y es simplemente, ya salgo del asunto lo más rápido que pueda, a mí me parece que Guillermo Zapata debió dimitir. Debió dimitir en el mes de cuando se airearon estos tuits antiguos, en concreto el tuit en cuestión es del año 2011, de enero de 2011, y dice textualmente: han tenido que cerrar el cementerio de las Niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos. Es decir, una cosa repugnante, como podéis ver. A mí, desde luego, gracia no me hace ninguna, y esto hubiera sido, o era motivo para que hubiese dimitido. O sea, un concejal de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y tal. No lo hizo. Se le perdonó políticamente. Entonces, es cuando le denunciaron. Yo en esto, si bien creo que debió dimitir en su momento, no creo que esto deba ser delito. Me explico. Por más que sea un delito, que al parecer lo es, o hay indicios de delito, de ofensa a las víctimas del terrorismo y tal y cual. Vaya por delante todo mi respeto a las víctimas del terrorismo y a todo el mundo, pero creo que, es mi opinión, dentro de la libertad de expresión está la libertad de ofender. Porque en el momento en que abrimos ese melón, cualquiera se puede sentir ofendido. Y a partir de ahí es que lo que has dicho me ha ofendido. ¿Y dónde está la ofensa? Bueno, yo la he percibido, aunque tú no digas, aunque tú no. No sé si me entendéis. Por lo tanto, creo que aquí, sinceramente lo digo, no hay caso. O si hay caso es porque la ley se empeña en que haya caso, pero que no debería haber caso. Es decir, el humor, si a él le hace gracia y a los suyos, pues me parece muy bien. Lo único que están haciendo es retratarse. Y además creo que políticamente esto no tiene curso. Una persona que hace este tipo de chistes, pues sinceramente no es digno de representar a nadie. Y él mismo no debería haberse presentado a las elecciones con esto escrito. Después de haber escrito esto, él se presenta en el año 2015, no, es del año 2011 y tal igual. Entre otras cosas porque la política, ya sabéis cómo es, esa misma corrección política es la que ellos han provocado. Pero dentro del campo de la política, no del terreno penal. Es decir, si cuentas un chiste y a alguien le ha ofendido ese chiste, hace unos años, antes de que saliese Zapatero de la Moncloa, quisieron sacar una ley, que no consiguieron pasarla, que era sobre la ley contra las ofensas o algo así. No me acuerdo el nombre que le iban a poner, pero la cuestión era que si llamabas gordo a un gordo, te podían procesar. O gorda a una gorda, te podían procesar. Y a mí me pareció disparatado. Total y absolutamente disparatado. Y además que dinamitaba la libertad de expresión. No, es que esa persona está gorda, caramba. Es que pesa 120 kilos. Ya, pero es que se ha sentido ofendido y por lo tanto te puede denunciar. Y le vas a tener que pagar una multa o lo que sea. Claro, al final esto, el que escribe o el que habla, no dice nada. No puedes adjetivar. Con estas leyes contra las ofensas, por cierto, importadas de la izquierda americana de la que os hablaba antes, caramba, Quevedo se hubiera pasado la vida en la cárcel. Claro, os digo Quevedo como todos los escritores del siglo de oro español. El que escribe puede ser que ofenda. Y ofenderse es algo muy subjetivo. A mí un chiste sobre mí me puede hacer mucha gracia o puede ofenderme. Pues ya sabes, o el dicho español, el que se pica ajos come. Que el tuit este es ofensivo, abiertamente. Que este hombre me pensaba ofender, no me cabe la menor duda. Que ha ofendido, sin duda. Pues ya está. Nada más.
Sinceramente, las palabras no delinquen en una palabra, es como las ideas no delinquen. Otra cosa es que hubiese acusado a alguien pues, de cometer un delito que no ha cometido. Hubiese dicho, pues, Irene Villa se dedica a la trata de blancas. Bueno, en este caso la está difamando, por lo tanto sí hay un delito claro. Pero en decir esta cosa tan desagradable, lo único que estaba era retratándose, simplemente. Con eso ya es suficiente. No, macho, te estás haciendo tu vivo retrato, lo estás poniendo en Twitter. No tendrás ahora los huevos de presentarte a las elecciones. Y si los tienes y te los sacamos, por favor, ten la decencia de salir por la puerta. Después de haber dicho lo siguiente. Esto vino a cuento, y ya termino, de una movida que hubo hace años, que no sé si fue Nacho Vigalondo, que ponía en duda en un artículo en El País, creo, que hubiese existido el Holocausto. Como sabéis, la negación del Holocausto es un delito en algunos países. ¿Que tú quieres negar el Holocausto? Bueno, pues es como si te da por negar que la Tierra es esférica o decir que la Tierra es plana. O esos creacionistas locos que hay en los Estados Unidos. No, es que yo creo que la Tierra tiene una edad de solo 5.000 años y además se creó en 7 días. Exactamente tal y como dice la Biblia. Bueno, pues que todas las evidencias nos dicen lo contrario. Da igual, yo lo digo. Bueno, pues nada, allá tú, simplemente. Pero a este tipo no le puedes procesar por eso. No, es que me está ofendiendo lo que dice. Fijaos que de un tiempo a esta parte prácticamente toda la dictadura progre viene por ahí, por las famosas ofensas. Es que esto que dices me ofende. Hace un tiempo, unos meses, no mucho, vi un vídeo en el que salía un chaval en una universidad americana que iba con rastas, era un chico blanco. Y andaba detrás de él una chica negra dándole la paliza, hostigándole, fastidiándole, diciéndole que las rastas que llevaba este hombre pues eran una apropiación cultural y que eso tiene que estar prohibido. Bueno, pues lo de la ofensa es algo parecido. Es que lo que has dicho me ofende. O la manera en que lo has dicho me ofende. Y claro, al entrar dentro de la subjetividad, pues los límites no están muy claros y se pueden cometer o se abre la puerta a todo tipo de injusticias. Por no hablar de que automáticamente si empezamos a aplicar esto cada vez más, bueno, yo casi tendría que hacer el programa en código Morse. Porque no podría poner ningún adjetivo, porque se puede sentir ofendido se puede sentir ofendido el tipo al que se lo dirijo o el colectivo al que se lo dirijo. No sé si me entendéis y me captáis. En fin, esto creo que puede dar lugar a un debate muy interesante. Así que si tenéis alguna apreciación, pues ya sabéis, o por comentario, o por correo, o directamente al número de la contracrónica, que sigo sin aprendérmelo de memoria, pero esto es muy fácil porque lo tengo aquí apuntado. A ver, el número de la contracrónica, y me despido ya de vosotros, es el 690 82 79 09. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que, en fin, que en Estados Unidos pierdan los dos. Sé que es imposible, pero bueno, que pierdan los dos y tengan que celebrarse de nuevo desde las primarias. Muy bien, queridos amigos, pues con esto, hasta mañana.